Hola criaturitas de la noche, soy Adri. Hoy les vengo a robar el sueño con historias de sectas, demonios y maldiciones. Gracias criaturitas de la noche por todo su apoyo, cada vez somos más y estamos en la lista de los 100 más escuchados en Spotify. Y ahora sí, comenzamos. Este caso la verdad a mí me dejó muy triste porque te das cuenta que lejos de los fantasmas, los espíritus, los demonios, a veces hay algo más oscuro, que es la maldad humana. Esto le pasó a Brian en 1977. Brian era un chico que tenía 14 años y en esa época pues él nada más se dedicaba a ir a la escuela, estar con sus amigos, su familia, muy tranquilo. Y de repente desapareció. Nunca regresó a su casa después de salir de la escuela. Hicieron toda una movilización policíaca. Los policías de esa época creían que su desaparición se debía a que se había integrado a un tipo de secta que en ese momento y los 70s habían cobrado como mucha fuerza. Entonces lo estaban atribuyendo a que a lo mejor se había unido a un tipo de secta, que sí lo habían secuestrado. Lo escalofriante de esto es que sus papás empezaron a recibir cartas. Fueron 3 cartas las que recibieron de Brian. En la primera decía que él se encontraba bien, que estaba con nuevos amigos y que había encontrado un nuevo propósito de vida. La última que recibieron fue la más triste, porque les decía que ya no lo buscaran, que él ya no iba a regresar, que él estaba muy contento con sus nuevos amigos, con su nuevo propósito de vida. Y en esa carta había algo que resaltaba. Él les indicaba a los papás que rápidamente vendieran sus juguetes, que los regalaran, que los vendieran y que también se deshicieran de la colección de estampillas que él tenía. Es más, que la estampilla que venía en esa carta que él mismo estaba enviando, que la unieran en la colección de estampillas que él ya tenía y que se deshicieran pronto de ella. Esto la verdad les partió el corazón a los papás, porque pues era la señal de que su hijo ya no quería volver y no iba a regresar a casa. Estuvieron analizando las cartas y efectivamente la policía dio por certero que era la letra de Brian. Entonces los papás dejaron pues de buscar. Ellos siempre aparecían como en televisión pidiendo a su hijo que regresara, que si alguien sabía algo de información se las hicieran llegar. Todo esto se terminó cuando llegó esta carta. Pasaron 25 años. Los papás de Brian nunca se deshicieron ni de los juguetes, ni de aquella colección de estampillas que él les decía. Después de 25 años como que llegó la resignación y empezaron como a revisar las cosas de Brian para donarlas y regalarlas. Se dieron cuenta que no existía una colección de estampillas. Empezaron a buscar por todos lados y no encontraron nada. De hecho, le preguntaron como que a sus amigos cercanos que si ellos sabían que Brian coleccionaba estampillas porque él les había indicado eso en la última carta. Y no, nunca apareció ninguna colección de estampillas. Nadie nunca había visto a Brian coleccionar una estampilla. Entonces, su papá tuvo una idea. Puso la carta, la última carta que Brian les envió, como que en un calentador de esos de vapor para que ligeramente se fuera desprendiendo la estampilla. Cuando desprendió la estampilla, el señor se derrumbó. Empezó a gritar, a golpear sus puños contra la pared. La esposa no sabía qué le pasaba hasta que le entrega la estampilla. Y se dan cuenta que ahí en miniatura venía un pequeño escrito que decía: me secuestraron y me cortaron las 2 piernas. No dejen de buscarme. Los amo. Hay objetos que no solo guardan polvo, sino se convierten como en jaulas que atrapan cosas que no son de este mundo. Esto le pasó a Mayra. Resulta que Mayra era la consentida de su tío, el que nadie quería en la familia. Como que ese tío que habían relegado, que no tomaban mucho en cuenta. De hecho, casi nadie platicaba o hacía mención del tío de Mayra. Pero por alguna razón, Mayra siempre se llevó muy bien con él. Siempre lo quiso mucho, lo frecuentaba y decía, pues mi tío tiene como gustos medio locos o medio raros, y su tío tenía como colecciones de cosas que podrían ser como hasta esotéricas, misteriosas. El señor le gustaba comprar cosas así y eso a Mayra le llamaba muchísimo la atención. Cuando su tío fallece, resulta que la única heredera era Mayra, su sobrina favorita. Le heredó una pequeña casita y dentro de esa casita había una silla muy rara. Era pues silla mecedora, porque en realidad se podía mover, pero la parte de abajo
eran muy gruesas las tablas o la madera que tenía, y de hecho tenía unas marcas raras, como si fuera de, no sé, si algo la hubiera arañado, como marcas muy extrañas en la parte de abajo. Toda la parte de arriba de la silla era normal, solo que era súper pesada. Entonces Mayra poco a poco empezó a ir por las cosas que le había heredado su tío y se llevó esa mecedora. Bueno, porque Mayra decidió que esa pequeña casa que le había heredado su tío la iba a vender. Porque dijo, no me voy a ir a vivir allá, entonces prefiero con eso hacer otras inversiones, comprarme otras cosas, pero sí quiero conservar las cosas que mi tío atesoraba. Y esa silla para él era como algo importante. Entonces se la llevó y la instaló en su departamento. Su departamento también era algo pequeño, pero tenía un cuarto que generalmente utilizaba su gato Simón y una perrita que tenía. Era donde se ponían a jugar, donde le tenía el arenero al gatito. Entonces dijo, pues ahí voy a poner esta silla para que no moleste a nadie y pues porque no creo que nadie la vaya a usar. Entonces la dejó ahí. Tenía también dentro de esta recámara una pequeña camita por si alguien se quedaba en su casa. Cuando ella llegó con la silla, notó que Simón, su gato, se puso mal, como que se erizó y empezó como que a bufar cuando era muy tranquilo y dijo, ay, ¿qué le pasa? O sea, lo relacionó porque dijo, a lo mejor como viene de otro olor, de otra casa, pues se sacó de onda o se puso nervioso o se estresó, no le tomó importancia. Mayra tenía a su primo Marcos que le había dicho que iba a ir a visitarla, que si le daba asilo unos 3 días porque iba a hacer unas cosas de trabajo y que no quería gastar en hotel. Y Mayra le dijo, claro, pues yo aquí tengo un cuartito, pues te lo ofrezco con todo el corazón. Ah, pues súper bien. Ellos dos se habían criado también juntos desde pequeños y cuando llega Marcos a la casa de May, pues ya empiezan a platicar y justo empiezan a platicar de que el tío nada más le había dejado las cosas a Mayra y él le dice, pues yo lo entiendo porque él y tú pues siempre fueron los más cercanos, o sea, yo lo vi muy pocas veces, conmigo no convivía, entonces como que tú eras la que lo procuraba y claro que te merecías toda su herencia. Y en eso pues ya le dice, mira, este es el cuarto que tengo como que para visitas, es algo sencillo, pero pues para que te quedes aquí y descanses. Y cuando Marcos voltea, ve la silla mecedora que era del tío y dice, no puede ser, recuerdo perfecto esa silla. Y dice, sí, pues era del tío. Ay, no sé, le dice, siempre he sentido como algo raro de esa silla. Y Mayra le dice, ay, no empieces, no te hagas ideas, la silla no te hace nada, aquí está, así que pues no pasa nada. Entonces como que lo minimizaron y hasta ahí quedó. Resultó que la primera noche que pasó Marcos ahí, él no recuerda nada, estaba como súper dormido, pero en la mañana siguiente se da cuenta que tiene como unos tipos rasguños en la espalda y parte de aquí de los hombros, como si algo lo hubiera tomado con sus garras y le hubiera hecho así, ¿no? De que hacia atrás. Esto lo sacó muchísimo de onda porque obviamente él pues no había hecho nada como para tener esas marcas. Va con su prima y le dice, mira cómo amanecí. Y ella, ay, qué extraño. Y dice, pero te duele. No, no me duele, ni siquiera lo sentí. O sea, en la noche no sentí nada, estaba súper dormido, pero pues se me hace extraño porque tengo estas marcas. Ay, no, pues vamos a sacudir la cama, cambiar las sábanas, que si a lo mejor fue una araña, que si a lo mejor fue algún bicho, no sé, quisieron darle alguna explicación lógica, pero hasta ahí quedó. La siguiente noche que pasó Marcos en la casa de Mayra fue cuando empezó toda la pesadilla. Dice que daban como las 12 de la noche, que él ya estaba muy cansado porque pues como estaba trabajando y venía afuera, entonces como que aprovechaba mucho su jornada laboral. Entonces ya a las 12 de la noche le estaba pata tendida, súper dormido, y de repente empieza a escuchar que la silla se empieza como a mecer. Ya ven que les conté que la parte de abajo era como una mecedora con unas tablas muy gruesas y que empieza a escuchar Marcos como empieza a mecerse la silla. Abre los ojos y efectivamente la silla se estaba moviendo. Se endereza y pone atención, pues así como que en la oscuridad, pues ¿qué había? Y se da cuenta que hay algo muy extraño. Como una figura humanoide, pero con unos cuernos gigantescos que daban hasta el techo. Cuando él se quiere mover, se queda como que paralizado, no puede gritar, no puede moverse. Y dice que esta cosa voltea con sus ojos muy rojos y empieza a decirle algo. Pero Marcos dice que no lo decía como que vocalmente, o sea, no escuchaba su voz, lo escuchaba en su mente. Empezaba a darle como un tipo de mensaje muy extraño que él no entendía, que eran como palabras que no tenían sentido y aparte como en otra lengua, y que él solo estaba paralizado, pero que él veía que esa cosa no abría la boca ni emitía sonido. Todo se lo estaba transmitiendo a través de su mente. Cuando por fin grita, Mayra obviamente baja corriendo, esta cosa se desvanece, desaparece, instantáneamente la silla mecedora se deja de mover.
En eso entra Mayra y él está escurriendo empapado, pues yo creo que del pánico que sintió empezó a sudar muchísimo. Le dice: Mayra, había alguien aquí arriba de la silla, era algo horrible, o sea, y me empezó a decir cosas que me estaban perturbando. Y ella de que cálmate, a lo mejor estaba soñando, y como hemos platicado tanto de la silla y de mi tío, pues como que soñaste con eso. Te lo juro que no fue un sueño, es más, no quiero dormir aquí. Dijo: pero luego ¿dónde vas a dormir? Pues no sé. Entonces se fue a dormir como a un sillón porque ya no pudo con la energía y con lo que vivió dentro de esa recámara, que tal cual no era la recámara, era esa silla. Al día siguiente, Mayra empieza a darse cuenta que su gatito ni siquiera entraba al baño. Les había comentado que ella tenía ahí como que el arenero dentro de esa recámara. Pues ya no quería entrar. Cuando su gato Simón volteaba la silla, se erizaba y se ponía mal. Y ya Mayra empezó a entender de que pues es que Marcos a lo mejor no mintió. O sea, hay algo en esta silla que emite algún tipo de energía, o a lo mejor Simón puede ver lo que vio Marcos en el sueño. No sé, ella se empezó a poner ya algo nerviosa, que lo único que hacía era cerrar la puerta. Sacó el arenero del gato, se lo puso en otro lado porque pobrecito, imagínate, ya todo el estrés de que no podía entrar porque tenía miedo. Entonces lo que hizo fue sacar las cosas, dejar la silla adentro y cerrar por completo la puerta. Cuenta Mayra que el último día que estuvo Marcos, su primo, en la casa, la pasaron bastante mal. Hicieron una cena pues para despedirse, para platicar y todo, y les dieron las 11 de la noche. Y por ahí de las 11 de la noche estaban solo ella y su primo platicando de anécdotas y un montón de cosas, cuando de repente empiezan a escuchar el ruido de la mecedora, que se estaba moviendo por completo y un sonido muy fuerte. En eso ven que corre el gato como que abajo, a oler abajo de la puerta, y así como que igual se eriza, y ellos se ponen súper nerviosos de que oye, ¿no tienes algo? Una Biblia, algo. Ya se acuerda que tiene como un botecito de agua bendita que le había regalado su mamá, y entran como que abren la puerta y ella con el agua bendita como que empieza como a aventarla y no había nada. De hecho la mecedora ni siquiera se estaba moviendo. Entonces, esa noche dijeron, pues hay que descansar, cierra bien la puerta. Dice que ella se durmió como que con el agua bendita al lado de su cama, y su primo, como dormía en la sala, se llevó como que una pulsera que tenía con una medallita para, pues según ellos, protegerse. Pero esa noche, su primo empezó a soñar con esto. Soñó que estaba dentro otra vez del cuarto, que estaba este ser en la mecedora, pero que este ser con los cuernos que le llegaban hasta el techo podía moverlo como si él fuera una marioneta. En el sueño, Marcos recuerda perfecto, porque fue como un sueño muy vivido, que esta cosa se metía a su mente y lo movía. Caminaba, le dijo que fuera al cuarto de Mayra. En el sueño él recuerda que como que la va a tomar del cuello para, pues ya sabes, quitarle la vida. Entonces en eso se despierta Marcos súper asustado porque fue un sueño muy vívido. Va corriendo al cuarto de Mayra y le dice: ¿sabes qué? Esto está mal. O sea, ya llegó un punto que en el mismo sueño era tan vívido que estaba seguro que estaba pasando en la vida real. No sabes cómo estoy de asustado, ya no quiero estar aquí, pero tienes que hacer algo con esa silla. Acordaron de llevarla a un terreno baldío y quemarla. Y así lo hicieron. Marcos, antes de irse, se comprometió con su prima para que le ayudara a deshacerse de la silla. Fueron a un terreno baldío, empezaron a ponerle ahí algunas cosas para que la madera se pudiera quemar fácilmente, y ahí se quedaron los dos viendo cómo esto ardía y pues quedaba en nada. Se fueron más tranquilos. Mayra decía que sentía como que un peso menos, Marcos también, de que oye, pues esto es una historia que le vamos a contar también a nuestros nietos, y de esa complicidad que tenían ellos de que habían crecido juntos. Entonces como que ya estaban más relajados. Cuando entran a la casa de Mayra, se dan cuenta que la silla está nuevamente en el cuarto donde la habían puesto. Ahora daba igual si tiraba la silla, la quemaba, se cambiaba de casa, porque esa silla enjaula al dueño que nunca la va a soltar. ¿Sabías que una de las escenas más escalofriantes de una película de terror se filmó sin efectos especiales? Así ocurrió en Poltergeist. Se estrenó en 1982 y fue todo un éxito. Seguramente la has visto porque la pasaban también en la tele local tiempo después. Cuando se estrenó en los 80s fue un súper éxito. La verdad, la gente estaba impactada con la historia. La película nos cuenta la historia de una familia que empieza a vivir cosas sobrenaturales porque se cambian a una casa que está sobre un cementerio. Seguramente recuerdas muchas escenas que sí fueron como muy perturbadoras y muy icónicas también del cine de horror. Lo que ocurrió después de la película es donde viene y donde mucha gente cree que hay una maldición. Una de las escenas más espeluznantes está dentro de esta película. Resulta
que una de las protagonistas está dentro de una alberca que empieza a llenarse de agua sucia y empiezan a salir cadáveres, empiezan a salir restos humanos. Lo aterrador de esa escena no es en sí lo que vemos, es lo que hay detrás. Resulta que esta escena se filmó con cadáveres reales. A la producción le pareció algo más auténtico que se utilizaran restos humanos reales. Entonces la gente asegura que a partir de esto empezó la maldición. La actriz que interpretaba a la hermana mayor tuvo un desenlace muy horrible en su vida porque le arrebataron la vida, su novio, tiempo después de que salió la película. La actriz que interpretaba a Caroline, esta niña tan icónica también para las películas de terror, tenía 12 años cuando falleció repentinamente. Gente que estaba en el staff y dentro de esta película aseguran que pasaban cosas extrañas, desde apagones de luz, que les cambiaban las cosas, muchas situaciones raras que vivieron durante el rodaje de esta película. 2 actores más que aparecían dentro de la secuela de esta película fallecieron porque salió una cirugía mal y otro porque de pronto tuvo un cáncer muy repentino. Se dice que es una de las películas más malditas de Hollywood. ¿Tú ya la viste? ¿Tú qué crees? ¿Lo que ocurrió después de esta película, todas esas muertes tan trágicas, crees que fueron una advertencia del más allá o una simple coincidencia? Gracias por compartirme sus experiencias y sus historias. Esto que les voy a contar me lo hizo llegar una criaturita de la noche, una de nuestras seguidoras, y la verdad es una historia que me dejó pensando mucho, pues, de lo que podemos alcanzar a vivir. Ella platica que le ocurrió esto a su mamá. Su mamá vivía en un pueblo, ya hace muchos años, que fue en el pueblo donde ella creció, que era un pueblito chiquito obviamente, pero que tenían un hospital pequeño que toda la gente se conocía y que en ese pequeño hospital trabajaba su mamá en la recepción. Ella cuenta que era un pueblo muy tranquilo, que todo el mundo se conocía, que si ibas ahí la pasabas bastante bien porque pues estaba mucha naturaleza, mucha tranquilidad y la mayoría de las personas que vivían ahí tenían animalitos, que si chivos, que gallinas, caballos, a lo mejor había gente que tenía más y había otros que nada más tenían poquitos, pero que cada uno de los ranchitos pues tenía ahí sus animalitos. Antes de que la mamá de nuestra suscriptora viviera esto, cuenta que empezaron a pasar cosas raras en el pueblo. De pronto había un señor que tenía muchas gallinas en su ranchito y que una mañana aparecieron la mitad de las gallinas sin vida. Siempre se atribuye que si se metió un coyote, que si un animal, que si algo las atacó. Pero cuando las gallinas llegaban a ser atacadas por algún animal, pues había mucho desorden, plumas por todos lados, ya sabrás, la salpicadera de este líquido rojo. Y en esta ocasión, la mitad de las gallinas no tenían vida, pero estaban intactas, como si hubieran caído simplemente así sin vida. No tenían nada, marcas de que las hubiera agarrado algún coyote, algo. Simplemente detectaron que pues ninguna gallina tenía ya sangre, solo estaban así tiradas. Obviamente de este caso todo el pueblo se enteró y empezaron a asustarse, que si andaba una criatura, que si un animal, que si un coyote, que pues obviamente preocupados porque al final esa gente vive de sus animalitos. Se organizaron los del pueblo y empezaron a hacer como guardias, pues para ver si no veían algún animal o algo que hubiera hecho esto y que se pudiera meter a otro corral. Pasaron como 2 días y otra vez. En otro ranchito encontraron, pero ahora, unas chivas. Eran 3 chivitas, el mismo caso. Estaban completamente desvanecidas, pero secas por dentro. No había rastro de ningún depredador, de nada que se hubiera metido o invadido el rancho. Entonces ya sabrán cómo empezaba la gente a ponerse pues bastante preocupada y como con esta histeria colectiva de que qué estaba pasando. Seguían haciendo estas guardias, pero no encontraban nada. No había rastros de pisadas, no había rastros de animales. Y pasaron algunos días y ya no ocurrió nada y empezaron como que pues a bajar la guardia literal. Y cuenta nuestra suscriptora que su mamá todos estos días estuvo haciendo pues su guardia nocturna en la recepción de este pequeño hospital. Y que la verdad la noche siempre era súper tranquila. Nunca llegaban casos así como tan de emergencia ni nada. Era como muy muy tranquilo. Esa noche la mamá de esta chica recuerda perfectamente cómo de pronto entraron 2 personas a la recepción del hospital. En la parte de atrás de la recepción, como era un hospital pequeño, estaba como que la parte de urgencias y otro pedacito más donde tenían algunos camillas donde podía estar la gente que estaba en observación. Ella como siempre estaba pues tranquila, se relajaba un poco porque en la noche no había tanto trabajo.
Cuando entraron estas dos personas, era un hombre y una mujer, bastante altos, muy blancos y muy bien vestidos. Se veían como elegantes, gente que obviamente no pertenecía al pueblo. Lo que notó fue que cuando ellos caminaban no hacían ruido. Los pies, a pesar de que esta señora tenía como tacones, no se escuchaba que hicieran como ruidos. Se pusieron enfrente de ella, mientras que el hombre estaba un poquito más atrás de la mujer. Esta mujer todo el tiempo se acariciaba como que el cuello de manera muy rara y tenía los dedos muy largos y obviamente su piel era bastante pálida. Lo único que le preguntaron fue: ¿podemos pasar a la parte de atrás? Con una sonrisa casi hipnótica. No te daba miedo, pero simplemente no la podías dejar de ver. Cuenta esta chica que su mamá quedó helada y empezó a ver cómo la energía del lugar cambiaba. La luz estaba como un poco más baja y el clima se sentía mucho más helado de lo normal. Platica que no tuvo oportunidad de hacer nada porque apenas si pudo bajar la mirada, y cuando volteó otra vez, estas personas estaban ya más cerca de la puerta, pero hacia afuera del hospital. Y solo volteó esta señora y le dijo: no nos va a dejar pasar. En un descuido, la puerta ni siquiera se abrió, fue como si ellos lo hubieran atravesado. Ella estaba segura que estas dos personas que fueron esa noche al hospital eran las que habían causado todo ese caos en el pueblo. Pero como la gente del pueblo ya estaba muy alerta, pues no les permitieron seguirse alimentando. Entonces esa noche llegaron al hospital con la esperanza de poder alimentarse de algo más. ¿O tú qué crees? Yo pienso que cuando eres artista, por ejemplo, músico, y estás buscando una oportunidad para dar a conocer tu banda, tu música, tu arte, pues siempre buscas esas opciones en donde la gente poderosa te pueda conocer, que te puedan impulsar, que te puedan ayudar. Entonces, que te inviten a dar un concierto privado donde va a haber gente muy especial, suena como una idea increíble. Esto le ocurrió a unos chicos en Rusia. Ellos son una banda underground que tocaban allá y pues no eran muy conocidos, la verdad. Era como entre metal, una onda así. Y resulta que les llega esta invitación que los quieren ver tocar en un lugar que va a ser un evento privado, que va a haber gente pues muy importante y pues pinta bastante bien esta oportunidad. Ellos claro que dicen que sí. El lugar yo creo que le cabían unas 200 personas y no conocían obviamente la gente que iba a estar ahí. Fue como todo muy hermético. Pero ellos aceptaron esta oportunidad. Pero de repente empezaron a pasar cosas muy extrañas. Platican que antes de la presentación, cuando ya estaban listos para salir a tocar, empezaron a escuchar como una risa muy macabra, súper fuerte. Pero pues creyeron que a lo mejor era parte de la temática de la fiesta, no sé, cualquier cosa. Cuando empezaron a tocar, todo iba bastante bien, la gente estaba muy prendida, estaban respondiendo bien a la propuesta musical y todo esto. Cuando de repente se apaga la luz, se va la luz del lugar y empiezan a ver cómo entre la gente, entre el público, hay ojos prendidos, por decirlo de alguna manera, como si fueran ojos de gato con esa luz. Claro que esto los dejó paralizados, se asustaron muchísimo, porque pues, ¿quién ha visto que a un humano se le prendan los ojos en la oscuridad? Prendieron las luces y todo parecía normal. Uno de los integrantes de la banda platica qué fue lo que ocurrió. Justamente dice que pues se sentía algo extraño durante esta presentación, pero ellos creían que pues era parte de los nervios, pues en realidad no sabían a qué personas les estaban tocando, simplemente que era gente importante. Y cuando ocurrió esto, quedaron bastante asustados. ¿Tú qué crees? ¿Eran humanos los que estaban en esta fiesta? Gracias por quedarte al final de este episodio. Espero que te hayan gustado las historias que compartimos el día de hoy. Oye, quiero recordarte que estamos en Spotify para que te suscribas y me regales las 5 estrellas. Ahí también estamos al pendiente de cada uno de tus comentarios. Que no te dé miedo si sueñas con algo de lo que te conté. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.